Mi rico tío me acogió cuando mis padres me abandonaron a los 13 años. 15 años después, se presentaron sonriendo. Se sentaron en esa sala de conferencias con paneles de caoba en la Quinta Avenida como buitres acechando carroña. Mis padres, Linda y Frank Morrison, las mismas dos personas que me llevaron a una gasolinera en Riverside cuando tenía 13 años y me dijeron que esperara en el baño mientras iban a por unos bocadillos. Eso fue hace 15 años. Los bocadillos nunca llegaron, y ellos tampoco. Ahora estaban ahí vestidos de domingo. Mamá con un blazer azul marino de Nordstrom que probablemente compró a crédito. Papá con un traje que no ocultaba del todo la barba que había cultivado a lo largo de los años. Se miraban con esas sonrisitas enfermizas como si compartieran alguna broma privada. Creían saber exactamente por qué estábamos todos reunidos en el bufete de abogados Patterson and Associates en esa fresca mañana de octubre. Me senté frente a ellos en la silla de cuero que mi tío Benjamin me había enseñado a apreciar. Cuero italiano auténtico, solía decir, no esa basura sintética. No les devolví la sonrisa petulante. Simplemente observaba, tranquila como agua quieta, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía lo que estaba escrito en esa carpeta de color manila sobre el escritorio del señor Patterson. Y sabía que en unos 10 minutos el color se les iba a ir de la cara como agua por un desagüe. Cuando me abandonaron en esa gasolinera Chevron en Riverside, no fue una escena dramática de una película de la televisión. Ni gritos, ni lágrimas, ni un volveré por ti, querida. Solo una promesa de regresar en 20 minutos que se convirtió en una eternidad. Esperé allí hasta que la encargada, una amable mujer llamada Rosa, me encontró durmiendo contra la máquina de granizados a la mañana siguiente. Me dio un sándwich de jamón y llamó a la policía. Ahí es cuando apareció el tío Benjamin. No mis padres. Ellos no estaban por ninguna parte. Pero Benjamin Morrison, el hermano mayor de mi padre, entró en esa comisaría con paso firme como si fuera el dueño del lugar. Vestía un traje gris marengo de Tom Ford y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mis padres. No hizo muchas preguntas. No exigió explicaciones ni maldijo el nombre de mis padres, aunque Dios sabe que lo merecían. Simplemente me miró, de verdad me miró como si valiera algo, y dijo, Rebecca, ¿vienes a casa conmigo? Su casa adosada en el Upper West Side se convirtió en mi santuario. Por primera vez en mi vida, tenía mi propia habitación, mi propia cama, libros para leer y alguien a quien le importaba si desayunaba. El tío Benjamin era todo lo que mis padres no eran. Firme, fiable, presente. Me enseñó cosas que ellos nunca podrían. Cómo apreciar un buen vino. Cómo leer el mercado de valores. Cómo comportarme con dignidad. Pero lo más importante, me enseñó paciencia. La paciencia, Rebecca, decía mientras jugábamos al ajedrez en su estudio, es más poderosa que cualquier arma. El momento adecuado siempre llega a quienes esperan. Nunca volví a tener noticias de Linda y Frank. Ni una llamada telefónica, ni una tarjeta de cumpleaños, ni siquiera un mensaje de texto de Navidad. Durante 14 años, fueron fantasmas. Y me convencí de que lo prefería así. Entonces el tío Benjamin enfermó y, de repente, como tiburones oliendo sangre en el agua, recordaron que tenían una hija. El primer indicio llegó un martes de marzo. Estaba en el estudio del tío Benjamin ayudándole a organizar sus medicamentos. El cáncer estaba ganando para entonces, aunque él nunca lo admitiría cuando oí el clater de la ranura del correo abajo. Entre las facturas y catálogos habituales, había algo que me heló la sangre, una tarjeta de felicitación con Pensando en ti, escrito en una elegante escritura dorada. Dentro con la familiar escritura curvilínea de mi madre. Querida Rebecca, te hemos estado pensando mucho últimamente. Te echamos mucho de menos. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Sin dirección de remitente. Sin explicación para 14 años de silencio. Solo este patético intento de reconexión que no engañó a nadie. El tío Benjamin me encontró mirando la tarjeta en la cocina. Llevaba su bata Burdeos, la de Brooks Brothers que le compré por su 65 cumpleaños, y su rostro estaba demacrado por la quimioterapia, pero sus ojos seguían afilados como un cristal cortado. Han resurgido, dijo en voz baja, mirando la tarjeta. ¿Cómo lo sabías? Él sonrió, pero no fue una sonrisa cálida.
Tu padre llamó a casa la semana pasada 3 veces. No contesté, pero el identificador de llamadas no miente. Frank Morrison llamando desde un número de Phoenix. Se sirvió café con manos que temblaban ligeramente. Han estado vigilándonos, querida. Probablemente contrataron a algún detective privado de segunda para que te localizara. La llamada comenzó la semana siguiente. Mi teléfono vibraba con números de Arizona que no reconocía. Nunca contesté, pero dejaban mensajes. La voz de mamá, empalagosa y falsa. Cariño, soy tu madre. Sabemos que tenemos mucho de qué hablar, pero te queremos y queremos arreglar las cosas. La voz de papá, más grave pero intentando sonar paternal. Rebecca, es hora de que nos sentemos todos como familia. Hemos cometido errores, pero estamos listos para corregirlos. ¿Corregirlos? Como si abandonar a tu hija de 13 años en una gasolinera fuera solo un pequeño error, como olvidar devolver un libro de la biblioteca. El tío Benjamin enfermó más durante la primavera, pero su mente se mantuvo afilada como una navaja. Nos sentábamos en Central Park durante sus días buenos, alimentando palomas y observando a los corredores dar vueltas al embalse, y él me contaba historias sobre mi padre cuando era joven. Frank siempre buscaba atajos, decía, tirando migas de pan a una paloma particularmente atrevida. Incluso de niños, quería la recompensa sin hacer el trabajo. Solía sacarlo de apuros constantemente. Deudas de juego, malos negocios, ese matrimonio desastroso con tu madre. Me miró significativamente. Paré cuando demostró que no se podía confiar en él con lo que más importaba. Yo, dije. Tú. Me apretó la mano. Pero quiero que sepas algo, Rebecca. Los he estado observando todos estos años, siguiendo sus movimientos, sus finanzas, sus planes. Están arruinados viviendo en una caravana doble a las afueras de Phoenix, ahogados en deudas. No llaman porque te echan de menos. Ya lo sabía, pero oírlo confirmado todavía dolía. Llaman porque saben que me estoy muriendo y creen que hay dinero involucrado. Su agarre se apretó y, querida, no se equivocan en eso. Los últimos meses del tío Benjamin fueron una clase magistral de planificación estratégica. Entre sus citas de quimioterapia en el Mount Sinai y nuestras tranquilas tardes en su estudio, estaba orquestando algo hermoso y terrible. La planificación patrimonial no se trata solo de dinero, Rebecca, me explicó una tarde, rodeado de documentos legales y carpetas de color manila. Su abogado, Charles Patterson, un caballero de cabello plateado que había estado gestionando los asuntos de la familia Morrison durante 30 años, se sentó frente a nosotros con sus gafas de aro dorado posadas en la nariz. Se trata de enviar un mensaje que perdura mucho después de que te hayas ido. Estaba aprendiendo cosas que nunca hubiera imaginado. Fideicomisos y holdings, cuentas extraterritoriales y escrituras de propiedad. El tío Benjamin poseía más de lo que me había dado cuenta. No solo la casa adosada del Upper West Side donde vivíamos, sino una casa de playa en los Hamptons, una cabaña en Vermont y propiedades de inversión dispersas por Manhattan. Su cartera de acciones por sí sola valía millones. Sus padres han estado ocupados, nos informó Patterson durante una de nuestras reuniones, deslizando una carpeta sobre el escritorio de caoba. 3 intentos de contactar directamente con el bufete, alegando preocupación por asuntos familiares. Linda incluso se presentó en nuestra recepción el mes pasado exigiendo hablar conmigo sobre las necesidades de planificación patrimonial de Benjamin. Sentí que la mano del tío Benjamin se tensaba en su taza de café. ¿Qué les dijiste? Exactamente lo que les digo a todas las consultas no autorizadas. Que la confidencialidad del cliente me impide discutir nada sin permiso escrito explícito del propio cliente. Pero el acoso se intensificó. Empezaron a aparecer en lugares donde no deberían haber sabido que estábamos. Mamá apareció en la cafetería de la esquina donde tomaba mi café matutino, vestida con un barato vestido floral y demasiado maquillaje, su sonrisa desesperada y falsa. Rebecca, cariño, mírame. Estás tan mayor, tan hermosa. Extendió la mano hacia mi brazo con dedos amarillentos por los cigarrillos. Tenemos que hablar, querida. Realmente hablar. Hay tanto que explicar. Tanto que no entiendes sobre por qué nosotros, por qué tuvimos que tomar las decisiones que tomamos en aquel entonces. Me retiré sin decir palabra. Dejé mi latte en el mostrador y caminé directamente hacia la salida.
A través de la ventana, vi cómo su rostro se deshacía en algo feo y engreído. Papá probó un enfoque diferente. Esperó fuera del supermercado orgánico en Columbus Avenue, donde compraba los requisitos dietéticos especiales del tío Benjamin. El cáncer de pulmón lo había vuelto particular con la comida, y yo había aprendido a encontrar las verduras más frescas, los mejores cortes de pescado. Rebecca. Su voz era más áspera de lo que recordaba, probablemente por años de Marlboro Reds. No puedes seguir ignorándonos para siempre. Somos familia. La familia no abandona a los hijos en las gasolineras, dije en voz baja, sin siquiera hacer una pausa en mi camino hacia la entrada del metro. Éramos jóvenes. Comimos errores. Pero estamos aquí ahora, intentando arreglar las cosas. Me detuve y me giré para mirarlo por completo. Parecía mayor, de alguna manera más pequeño. La figura intimidante de mi infancia se había convertido en un triste hombre de mediana edad con una camisa polo arrugada. No estás aquí por mí, dije. Estás aquí por lo que sea que creas que el tío Benjamin va a dejar, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. Su cara se puso roja, pero yo ya desaparecía por las escaleras del metro. El tío Benjamin falleció un domingo por la mañana de septiembre, con la luz de otoño entrando por las ventanas de su habitación y mi mano sosteniendo la suya. Sus últimas palabras no fueron dramáticas ni profundas, solo un susurrado «gracias, querida», que me rompió el corazón en 1.000.000 de pedazos. El funeral en la catedral de San Bartolomé estaba abarrotado. El tío Benjamin había tocado más vidas de las que me había dado cuenta. Socios comerciales, miembros de juntas benéficas, vecinos del edificio que lo habían conocido durante décadas. Me paré en el podio con mi vestido negro Armani, uno que él había insistido en comprarme el año anterior, y pronuncié un elogio centrado en el hombre que me había salvado, no en la fortuna que había dejado. Linda y Frank tuvieron la audacia de aparecer. Se sentaron en la última fila con ropa negra mal ajustada, probablemente prestada o comprada en alguna tienda de descuento. Mamá se secaba los ojos con un pañuelo, fingiendo un dolor que nunca se había ganado el derecho a sentir. Papá no dejaba de mirar su teléfono como si el funeral del tío Benjamin fuera solo otra cita en su calendario. Intentaron acercarse a mí durante la recepción en el Hotel Plaza después. Estaba aceptando las condolencias de los viejos amigos del tío Benjamin cuando sentí una mano en mi hombro. Rebecca, cariño, sentimos mucho tu pérdida. La voz de mamá estaba pegajosa de falsa simpatía. Benjamín era un buen hombre, un hombre generoso. Me giré lentamente sintiendo las miradas de todos en la sala sobre nosotros. Esta gente conocía mi historia. El tío Benjamin nunca había ocultado la verdad sobre cómo terminé viviendo con él. Sí, dije con claridad, mi voz resonando por la sala de mármol. Él era el tipo de hombre que acoge a niños abandonados sin hacer preguntas. El tipo de hombre que da amor incondicionalmente. El tipo de hombre que sabe la diferencia entre familia y ADN. La cara de mamá se puso blanca. Papá dio un paso adelante, probablemente intentando salvar la situación. Sabemos que hay malentendidos que hay que aclarar, dijo, su voz baja pero urgente. Pero somos familia, Rebecca. Necesitamos mantenernos unidos durante este momento difícil. Trabajar juntos en asuntos prácticos. Asuntos prácticos. Incluso en un funeral, no podían ocultar sus verdaderas motivaciones. La lectura del testamento es el jueves a las 2, dije con calma. Patterson and Associates en la Quinta Avenida. Si tienen alguna base legal en este asunto, estoy segura de que el señor Patterson se lo explicará entonces. Me alejé dejándolos allí parados como los parásitos que eran. Esa mañana del jueves me vestí cuidadosamente con un traje azul marino entallado que el tío Benjamin me había regalado por mi 27 cumpleaños. Antes de ir a la oficina del abogado, me detuve en su estudio por última vez. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Su juego de ajedrez a medio terminar, sus gafas de lectura sobre el escritorio junto a un crucigrama a medio completar, su pluma fuente favorita tirada sobre un diario de cuero lleno de su prolija escritura. Cogí la pluma y la sostuve por un momento sintiendo su peso. El tío Benjamin me había enseñado tanto sobre paciencia, sobre tiempo, sobre esperar el momento adecuado para actuar. Hoy pensé sería el momento adecuado.
La sala de conferencias de Patterson and Associates se sentía como un escenario teatral preparado para el acto final de un drama de larga duración. El sol de la tarde entraba oblicuamente por los altos ventanales, proyectando todo en una luz dorada que debería haber sido pacífica, pero en cambio se sentía cargada de electricidad. Llegué primero, tomando mi asiento en la mesa de conferencias pulida con una compostura que el tío Benjamin había pasado años enseñándome. Mis manos estaban firmes, mi respiración tranquila. Me había estado preparando para este momento toda mi vida adulta, incluso si no me había dado cuenta. Linda y Frank llegaron 10 minutos después, y tuve que reprimir una risa ante sus obvios intentos de parecer respetables. Mamá llevaba lo que parecía una versión de tienda de descuento de un traje de negocios, completo con hombreras que pasaron de moda en los años 90. Papá se había metido a la fuerza en un blazer azul marino que le apretaba el vientre. Su corbata anudada demasiado apretada alrededor de su cuello. Pero su ropa no fue lo que llamó mi atención. Fueron sus caras. La excitación apenas contenida. La forma en que se miraban como conspiradores compartiendo un secreto. Creían saber cómo iba a ir esto. Probablemente se habían pasado los últimos días planeando cómo gastarían su ganancia inesperada. Rebecca, querida, dijo mamá, su voz rezumando calidez artificial mientras tomaban asiento frente a mí. Estás hermosa. Benjamín estaría muy orgulloso. No respondí. Simplemente los observé inquietos y nerviosos. Estas dos personas que se habían convencido a sí mismas de que merecían una parte de una fortuna que nunca habían ganado. Charles Patterson entró exactamente a las 2, llevando un maletín de cuero y con la misma expresión seria que había tenido en cada reunión de los últimos meses. Nos asintió profesionalmente a todos antes de tomar asiento a la cabecera de la mesa. Gracias a todos por venir, dijo abriendo su maletín y sacando una carpeta gruesa. Estamos aquí para la lectura del Último Testamento y Codicilo de Benjamin Morrison, ejecutado el 15 de agosto de este año. Papá se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Mamá se enderezó en su silla, intentando parecer solemne, pero sin poder ocultar la codicia en sus ojos. Patterson se ajustó las gafas y comenzó a leer con su voz precisa y medida. Los párrafos de apertura eran lenguaje legal estándar, declaraciones de sano juicio, revocaciones de testamentos anteriores, nombramiento de albacea. Pero entonces llegó lo sustancial. Yo, Benjamin Morrison, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, distribuyo por la presente mis posesiones terrenales de la siguiente manera. El inventario era asombroso, incluso para mí. La casa adosada sola valía 4 millones de euros. La casa de los Hamptons, otros 2 millones de euros. La cabaña de Vermont, las propiedades de inversión, la cartera de acciones, la colección de arte, la bodega de vinos vintage. Continuó y continuó. Un catálogo de riqueza que hizo que la respiración de mamá se volviera superficial y la cara de papá se ruborizara de anticipación. El patrimonio total, continuó Patterson, valorado en aproximadamente 12,7 millones de euros, se distribuirá de la siguiente manera. Este era el momento de la verdad. Podía oír los latidos del corazón de mis padres desde el otro lado de la mesa. La voz de Patterson nunca vaciló al pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Dejo todo mi patrimonio, todas las propiedades, inversiones, cuentas y efectos personales a mi querida sobrina, Rebecca Morrison, que ha sido la hija que nunca tuve. El silencio que siguió fue ensordecedor. La transformación fue instantánea y brutal. La sonrisa confiada de papá no solo se desvaneció, se hizo añicos como cristal golpeando hormigón. Su cara pasó de la anticipación ruborizada a un shock blanco como los huesos en un latido de corazón. La boca de mamá se abrió de par en par, un pequeño sonido estrangulado escapando de su garganta. Eso no puede estar bien, susurró, sus dedos manicurados aferrándose al borde de la mesa de conferencias. Debe haber algún error, continuó leyendo Patterson, su voz firme y profesional. A aquellos que abandonan a su hijo cuando más lo necesita, no les dejo nada. El parentesco de sangre no constituye familia. Rebecca ha sido mi verdadera hija en todos los sentidos que importan, y merece todas las bendiciones que pueda proporcionarle. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto de lo alto. Me quedé perfectamente quieta, dejando que la magnitud del momento me invadiera.
12,7 millones de euros, propiedades en 3 estados. Un futuro que nunca me había atrevido a soñar. Pero más que eso, vindicación, justicia, el tipo de recompensa poética que el tío Benjamin siempre había apreciado. Esto es una locura. La voz de papá se quebró mientras se ponía de pie de un salto, su silla raspando contra el suelo de madera. Somos su familia. Somos los padres de Rebecca. No pueden simplemente. Tenemos derechos. Patterson se quitó las gafas y las limpió metódicamente, un gesto que reconocí como su forma de mantener la compostura en situaciones difíciles. Señor Morrison, dijo en voz baja, le aseguro que este testamento fue ejecutado de acuerdo con todas las leyes aplicables. El señor Benjamin Morrison estaba en pleno uso de sus facultades mentales y bajo ninguna coacción cuando tomó estas decisiones. El documento es inexpugnable. Mamá lloraba ahora, lágrimas feas que le corrían la máscara de pestañas barata por las mejillas. Rebecca, cariño, no puedes dejar que esto suceda. Somos tu familia. Cometimos errores. Sí, pero estamos aquí ahora. Te queremos. Por primera vez desde que habían entrado en la sala, hablé. Amáis mi herencia, dije en voz baja. Amáis la idea de dinero que nunca ganasteis, casas en las que nunca vivisteis, inversiones que nunca hicisteis, pero no me amáis a mí. Nunca lo hicisteis. Eso no es verdad. La voz de mamá era desesperada, extendiéndose por la mesa como si quisiera agarrar mis manos. Éramos jóvenes. Teníamos miedo. No sabíamos cómo manejar. Tenías 28 y 30 años cuando me dejasteis en esa gasolinera, interrumpí, mi voz creciendo más fuerte. Tengo 28 años ahora. Sé exactamente cuántos años teníais porque he hecho las cuentas todos los años en mi cumpleaños. No erais niños. Erais adultos que tomasteis una decisión. Patterson deslizó los documentos de herencia por la mesa hacia mí. Página tras página de lenguaje legal que se traducía en una simple verdad. Todo lo que el tío Benjamin había construido. Todo lo que había ganado. Todo lo que había amado era ahora mío. Firmé cada documento lenta y deliberadamente. Con cada firma podía sentir cómo la desesperación de mis padres se hacía más densa en la habitación. Podemos impugnar esto, dijo papá, su voz hueca pero decidida. Contrataremos abogados. Abogados de verdad. Esto no ha terminado. Levanté la vista de los papeles y me encontré directamente con sus ojos. El tío Benjamin lo anticipó, dije. Contempló cada fideicomiso, cada cláusula, cada posible impugnación legal, todo ha sido previsto. Podéis gastar el dinero que os quede intentando luchar contra esto, pero perderéis y acabaréis con menos que nada. El silencio que siguió a mis palabras fue el sonido más hermoso que jamás había oído. Era el silencio de la derrota, de los sueños desmoronándose, de los pollos volviendo a casa a dormir después de 15 largos años. Mamá intentó una última maniobra desesperada, su voz quebrándose mientras susurraba, somos familia. Rebecca, por favor. Me levanté lentamente alisándome la falda, y miré a estas dos personas que me habían dado la vida pero nunca el amor, que me habían proporcionado ADN pero nunca devoción. Lo recordasteis demasiado tarde, dije. Su cara se desmoronó por completo entonces, toda pretensión de dignidad la abandonó. Las manos de papá temblaban mientras cogía su teléfono, probablemente ya planeando llamar a cualquier abogado de pacotilla que pensaran que podían permitirse. Pero yo sabía algo que ellos no. El tío Benjamin me había contado los detalles durante una de nuestras últimas conversaciones, cuando la morfina lo hacía inusualmente hablador sobre sus planes de contingencia. Me he asegurado de que el patrimonio sea a prueba de balas, me dijo. Su voz era débil, pero su mente seguía afilada. Cada fideicomiso se ha estructurado para evitar impugnaciones. Cada activo se ha movido a través de canales legales que no pueden tocar. Incluso si contratan al fantasma de Johnny Cochran, no encontrarán una grieta para explotar. Ahora, de pie en esa sala de conferencias con los papeles de mi herencia en la mano, sentí todo el peso de su previsión. Charles Patterson también se levantó, extendiéndome la mano con algo que podría haber sido admiración en su porte profesional. Enhorabuena, señorita Morrison, dijo. Su tío estaría muy orgulloso. Le estreché la mano, luego caminé hacia la puerta. Mis padres se quedaron congelados en sus sillas,
pálidos y temblando, pareciendo las personas rotas que siempre habían sido bajo sus artimañas e ilusiones. En el umbral, me detuve y me di la vuelta una última vez. Para que conste, dije, el tío Benjamín nunca habló mal de vosotros. Ni una sola vez en 15 años. Simplemente dijo, vosotros tomasteis vuestra decisión, y las decisiones tienen consecuencias. Salí al sol de la tarde, dejándolos allí para procesar los restos de sus expectativas. El aire de octubre era fresco en mi cara, llevando el aroma de las hojas que cambiaban y las nuevas posibilidades. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mejor amiga, Kate. ¿Cómo fue? Tecleé de vuelta simplemente, justicia servida. Esa noche me paré en el estudio del tío Benjamín, mi estudio ahora, y abrí una botella de Chateau Mogo 1982 de su colección de vinos. Había estado esperando el momento adecuado, siempre decía él. Este se sentía como el momento adecuado. Levanté la copa hacia su retrato en la pared, el que donde estaba sonriendo, esa sonrisa sutil y conocedora que había llegado a amar. Gracias, susurré, por todo. Me habían abandonado a los 13 años, apostando a que nunca llegaría a nada. A los 28 valía casi 13 millones de euros. Pero la verdadera victoria no estaba en el dinero. Estaba en saber que el hombre que realmente me amaba se había asegurado de que se hiciera justicia. La venganza más dulce, me di cuenta, era vivir bien, y apenas estaba empezando.